abrir nuestras Biblias en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Y vamos a seguir hablando acerca de los tiempos que estamos viviendo, que era lo que hemos estado viendo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hemos de alguna manera continuar esa secuencia, pero viéndolo de un punto de vista necesario. ¿Para qué? Para que entendamos y podamos saber algo de que el propósito de Dios para nosotros es de que sepamos identificar los tiempos, que sepamos identificar cuándo será la venida del Señor, que es lo que todo el mundo está hablando ahorita, cuál es la venida del Señor, cómo va a ser la venida del Señor. Pero ¿de qué nos serviría saber el tiempo de la venida del Señor? ¿De qué nos serviría saber cuándo sería la venida del Señor si nosotros mismos no estamos preparados para la venida del Señor? Y lo que nosotros necesitamos es saber cómo prepararnos, cómo estar apercibidos, cómo estar listos para la venida del Señor. ¿Y cuál es el primer requisito para nosotros poder decir que estamos en el proceso para la venida del Señor? Consagrarnos. ¿Qué más? Porque no solo es la consagración. Tener paz. Paciencia. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando a la iglesia le toque salir, cuando a nosotros nos toque salir de esta tierra, el mundo en sí va a estar en un caos total como lo está hasta el día de hoy. Ahorita el mundo está en un caos total. El mundo está que no sabe. Están pidiendo, ya empezaron presidentes a pedir que haya un nuevo, que surja ese nuevo orden mundial para que pueda, de alguna manera, venga a solucionar el problema que hay. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que eso es lo que nosotros esperábamos. Lamentablemente mucha gente se malinterpreta que decimos nosotros estamos felices. No, nosotros estamos felices porque lo que la Biblia dice se está cumpliendo. Porque lo que tanto se ha predicado, por muchos años se ha predicado que el Señor iba a venir, ahora es eminente que la venida del Señor está pronta a suceder. Que ya no es una predicación más, un argumento más de que la Biblia dice que Cristo viene, sino que nosotros ahora estamos seguros lo que dicen las Escrituras. Y por eso abrimos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 10 y versículo 35. Y leemos el 35 y el 36. Esto vimos algo ayer, pero vamos a ir un poquito más allá, porque yo sé que casi todos vimos, oyeron esta palabra, pero... Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Entonces me dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Ahora, la pregunta sería, ¿tenemos todo confianza? ¿Estamos confiados en lo que nosotros esperamos? ¿O qué es lo que nosotros esperamos? Sería la pregunta. En este momento tan difícil, en este momento que todos están hablando del fin de los tiempos, nosotros tenemos que entender algo. Si vamos a hablar de los fines del tiempo, primero tenemos que hablar, primeramente, si estamos preparados para el fin del tiempo. Porque mucha gente dice, me voy con el Señor, me voy con el Señor. Sí, ese es el deseo de nuestra alma. Pero ¿qué es lo que demanda la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que demanda el Señor? ¿Cómo debemos de estar
para el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué versículo está? Primera de Tesalonicenses. Leámoslo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Entonces mire el requisito que el Señor nos da. Y es muy claro que dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados, irreprensibles, para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vuelve a lo mismo de lo que estamos en Hebreos capítulo 10 y versículo 36, que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Estar irreprensibles. Pero para estar irreprensibles, ¿qué es lo que necesitamos? Que el mismo Dios de paz. Entonces la santificación, dice que el mismo Dios lo santifique. La santificación que nosotros esperamos, solo nos la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de nuestro Dios nosotros vamos a adquirir esa paz. Por eso en este momento la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo se siente su corazón ahorita? ¿Tiene temor al virus? ¿Tiene temor a la recesión, que después pasando de esto viene algo mucho peor económicamente? ¿Cómo estamos nosotros? Sabemos que todo eso va a acontecer, pero ¿cómo lo estamos? No es que vamos a brincar de alegría porque nos vamos a quedar sin dinero, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está en paz sabiendo que está seguro su corazón que usted va a ser sustentado? Así se acabe el dinero, así se acabe lo que haya en las reservas, usted va a tener el sustento de cada día. Porque en este momento es cuando tenemos que mostrar la verdadera fe. No de lo que siempre, lo que aquí hemos estudiado mucho eso, de que la fe de nosotros no es el cuánto le podamos pedir a Dios o cuánto Dios nos pueda dar, sino la fe en esperar todas las promesas del Señor. Esperar que Él nos ha prometido, diciéndonos desde el principio, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar ahorita? La tienda que tenga más especiales, la tienda que tenga más comida, que esté más surtido de comida, para que si está llena la alacena, si está lleno el refrigerador, si tenemos una reserva de dinero en el banco, allí va a haber paz en nuestro corazón. Esa es la paz que tenemos ahorita. O esa es la paz que llena nuestro ser. El cuánto podamos tener almacenado para subsistir. O hay paz en nuestro corazón porque hay una promesa de parte de nuestro Dios que ha prometido que si nosotros buscamos el reino de Él y su justicia, todo lo demás vendrá por añadiduras. Yo le decía un comentario hace poco a mi esposa, le decía, hablando de ciertas circunstancias, y le decía, tranquila, el Señor va a proveer. Pero tranquila, el Señor va a proveer. Porque en la paz de creerle al Señor, en la paz que tenemos, que ha sido establecida en nosotros, una esperanza de que el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin de nuestros tiempos, hasta el fin del mundo. Es una promesa de parte de Dios. Y si Él va a estar conmigo, ¿será que a mí me va a faltar algo? Si Él ha prometido estar con usted, ¿será que le va a faltar algo? No nos va a faltar nada. Entonces, la preparación de la iglesia, de la novia que se va a ir con Cristo, es que ella tiene que estar relajada esperando a su novio.
no tiene que estar en desesperación. Es cierto, tenemos que hacer lo necesario, pero lo imposible lo hace Dios. Nosotros tenemos que hacer lo posible, y es lo que hablábamos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Mucha gente, como no va a la iglesia, no está recibiendo nada. Y le digo, tristeza da de que los siervos se están esforzando, iglesias de 5,000, de 3,000, de 4,000, están esforzando desde sus hogares para dar una transmisión, para que haya una palabra de aliento, de sustento. Y congregaciones de 5,000, 300 miembros lo están viendo. 250. ¿Y los demás dónde están? Cuando usted les pregunta, no, yo en esa hora exactamente estaba haciendo el culto en mi casa. Creo que esto es lo más peligroso, cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, la iglesia, ¿por qué hasta el día de ahora ha perecido? Por falta de conocimiento, por falta de sabiduría de parte de Dios. Tenemos todo el día, hay mucha gente que no está trabajando, y a la hora que van a estar en las transmisiones se ponen a hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo en el momento que apriete más el sistema, que el enemigo de nuestras almas empiece a apretar, que empiece a cortarnos de muchas cosas, ¿qué vamos a hacer? Y se acuerda esto, nosotros hace un año el Señor nos dio esta palabra, más o menos, que vendría algo terrible para todo el mundo. Hace un año aproximadamente yo les compartía esto de parte del Señor, que dio esta palabra. Sorprendentemente no solo fue a mí, sino a muchos siervos, que el Señor les dio la misma palabra, que lo que venía para la iglesia. ¿Se recuerda estas palabras? Le dije, el juicio es necesario que empiece por casa, y viene una prueba para la iglesia. Esas fueron las palabras, y viene una prueba muy fuerte. Y les dije también de parte del Señor, viene una prueba muy grande para este país. Lo estamos viviendo. Era mentira, era palabra, o era un sentir, o era algo que nació de mí para presionar sus vidas. No, es algo de parte de Dios, que cuando Dios habla es porque ama al que le habla. Porque Dios al que no ama. Mire, ayer vimos un versículo y algo muy importante. Dice en Hebreos capítulo 10, capítulo 9. Déjeme lo encuentro. Alguien que me auxilie, ayer le compartí, donde dice que el que Dios toma por hijo, no es en el 12, creo. 12, 4. 12. Sí. Empezamos del 12:4. Porque vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además habéis oído la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, corrige. Mire lo importante de notar los puntos, las comas y las separaciones que marca la Biblia, porque algo nos tiene que enseñar. Porque en el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Y hay una coma. Y luego, y azota al que recibe por hijo. Al que el Señor ama, lo disciplina. Y esto que nosotros estamos viviendo hoy en día es una disciplina para los que son hijos. No para los que son hijos, perdón, sino para los que Él ama. Porque hay una separación entre los que ama y a los que son hijos. Entonces, para los que el Señor ama, Él los disciplina. ¿Y qué es disciplina para nosotros si no es una corrección por no vivir en disciplina? Una cosa es indisciplina y otra cosa es disciplina.
Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuántos hogares estaban separados? Aunque estaban juntos, pero separados. ¿Cuántos hijos se habían salido de la autoridad de los padres? Ahora tienen que estar bajo la autoridad de los padres, bajo control de los padres, bajo una disciplina de parte de Dios a todos los hogares. Porque ¿cuántos hogares no se estaba ejerciendo el sacerdocio que el Señor demanda según la palabra? La palabra es muy clara que hay un sacerdocio, Cristo, el Dios Padre, Cristo, el hombre, la mujer y los hijos. Pero ¿cómo estamos hoy en día? Cada quien hace lo que más bien le parece. Entonces, ahora Dios nos ha metido a esta disciplina porque nos ama. ¿A cuántos está tomando por hijos o recibiendo por hijos? Ahorita los está azotando. ¿Cuánta gente ahorita les habla de Dios y rapiditos reciben el evangelio? ¿Cuántos ahorita al hablarles de Cristo reciben con gozo? ¿Por qué? Porque están desesperados. Ellos desesperados por querer salir de una aflicción que no entienden. Y lo tremendo que por indisciplina la iglesia está desesperada por no poner por obra lo que ya conoce. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso es que nadie esperaba esto. Nadie esperaba que le tocara vivir los tiempos del fin. Aunque no estamos diciendo que mañana va a ser el fin, pero podría ser. O sea, no descartamos, pero tampoco podemos asegurar poniendo fechas diciendo esto. La Biblia habla que todo esto tiene que suceder. Y que cuando esto suceda, nosotros tenemos que estar. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Qué dice Lucas 21? Vamos a Lucas 21 y versículo 19. Que los discípulos sí. Oh, no, pero no es ese. 21, 28. 27 y 28. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. Entonces, primero dice que entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y con gran gloria. Y cuando estas cosas empiecen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque se acerca vuestra redención. Entonces, aquí mucha gente se confunde en estos dos versículos, porque dice cuando vean venir al Hijo del Hombre en una nube con poder y con gran gloria. Pero veamos la separación que hay, que primero anuncia cómo será su venida con poder y con gran gloria. Pero cuando después Lucas retoma el tema anterior y dice en el versículo 20, cuando estas cosas empiecen a suceder, no cuando vean al Hijo del Hombre venir en la nube, sino cuando empiecen a suceder todas las cosas que habla en el versículo 25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre toda la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo están las naciones? ¿Cómo están? ¿Quién puede ayudar a quién ahorita? Ahorita solo las grandes potencias, que aún ni Estados Unidos está ayudando a nadie. Ahorita el único que está ayudando o auxiliando es China y Cuba y Rusia, pero Rusia es muy reservado. Pero Cuba y China son los únicos dos países. Y el resto del mundo, ¿cuántos países hay en el mundo? A ver, los que están en la universidad estudiando.
Dios, los agarré distraídos. ¿Cuántos? ¿Cuántos países hay en el mundo? Imagínense, y es de la juventud que nos apoya muy fuerte. En todo lo que es en 238 países, hay 2 países únicamente auxiliando. Y no auxiliando porque son humanitarios, sino por intereses monetarios. Por eso hay una gran angustia de nación entre nación. Y de eso está hablando el versículo 28. Cuando vean estas cosas, cuando estas señales vean, erguidos, porque nuestra redención está pronta. Entonces, la iglesia tiene que ver primero las señales. Y no las señales de milagros. Porque esas ahorita, créame, ¿a dónde están los grandes? No vamos a tocar eso. Que sanidades y sanidades, ¿dónde están esos que hacen tanta sanidad? Esa sería la pregunta. Porque el evangelio no se basa en los milagros, porque los milagros, aún los milagros cesarán. Ahora han cesado los milagros, ¿sí o no? Porque no eran milagros. Ahora, pero nosotros estamos viendo un milagro si tenemos paz en nuestro corazón, que en todo esto Dios nos va a sustentar. Dios nos va a tener una palabra, Dios nos va a tener la vacuna antiprocesos para el mundo. Lastimosamente el mundo, la misma iglesia está desesperada. La iglesia ahorita está en un caos, pero nosotros que creemos y hemos escuchado esta palabra, al contrario, nosotros ahora deberíamos de estar contentos porque pronto nos vamos a ir de esta tierra. O no nos queremos ir. Queremos esperar a ver si podemos comprar unas 4 propiedades para cuando pase todo esto poderlas vender y sacar buena ganancia. Esos son los planes de mucha gente. Ya ahorita ya empezaron a poner ahí, compramos casa, y tenemos cash para comprar. Entonces todo esto es, como le digo, cómo la iglesia está preparada para esto. ¿Cómo la iglesia está preparada? La iglesia está siendo preparada para el fin. Está oyendo que el tiempo del fin se acerca, pero su alma, ¿cómo está? ¿Cómo está mi alma para el fin? ¿Estamos irreprensibles? ¿El Dios de paz nos está santificando? Porque ¿qué es lo que necesitamos para llegar hasta el fin? Paciencia, perseverancia y paz en nuestro corazón. Entonces, si su alma o mi alma está angustiada, todavía no hemos entrado al proceso de santificación de parte de Dios. La consagración va de parte nuestra. La santificación viene cuando usted y yo entramos a la paz de Cristo. Entramos a la paz de Dios. No puede haber santificación si no hay paz. Porque ¿quién es el que hace el proceso? El Dios de paz. ¿Y quién es nuestra paz? Cristo Jesús. Entonces, para nosotros poder decir que queremos llegar al final, tenemos que estar en paz. ¿Usted ha leído cómo llegó al final el apóstol Pablo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo antes que le... Dice, he peleado la buena batalla, solo me espera. O sea que él estaba en una espera, pacientemente estaba esperando. He peleado la batalla, solo me espera la corona de la vida que me ha sido reservada para el final. Y él entendió todo el proceso y él estaba tranquilo. El apóstol Pedro, cuando un día antes en la noche que lo iban también a crucificar, ¿qué es lo que dijo? Les escribió la carta a los judíos, la última carta, dice, estoy listo para el día de mañana, el Señor ya me lo declaró que el día de mañana se acaba mi corrido. ¿Y cómo estaba el apóstol Pedro? En paz. Entonces, porque a nosotros algo que veíamos ayer, tanto que hemos leído y compartimos este versículo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién?
¿O qué nos separará del amor de Dios? Ahorita, el no congregarnos nos ha separado del amor de Dios. Porque mucha gente que no se está congregando se está enfriando. ¿Por qué? Porque todo nuestro amor a Dios estaba en el templo. Pero ahora, la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque no es el templo, sino es nuestro corazón, es nuestra alma la que adora al Señor. El templo es hermoso cuando estamos todos juntos, pero ahora que somos poquitos, ¿será que no podemos adorar a Dios? Porque a esto, hoy es el tiempo que la samaritana le dijo que el Señor le dijo a la samaritana, que vendría un tiempo en que verdaderamente los adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, y ese tiempo es hoy. Porque no tenemos un templo, no podemos estar en un templo, pero nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, esa es la paz que tiene que haber en nuestro corazón, que no es el templo, no es el lugar, porque nosotros no nos santificamos en el templo, nos santificamos fuera del templo, donde vivimos el evangelio, no dentro de la iglesia, porque ahí todos nos miramos bonitos. Pero fuera de la iglesia, ¿cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? ¿Como hijos de Dios o como hijos del mundo? Porque mucha gente ni en sus trabajos, ni en los jóvenes en las escuelas, no los reconocen como cristianos, sino. Y el día que les digan que es cristiano, salen avergonzados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que seguir adelante. Que nosotros tenemos que seguir creyendo las promesas que el Señor nos ha dado y buscar esa paz, buscar la santidad. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Que es el requisito indispensable para nosotros poder ver al Señor. ¿Qué es lo que dice el versículo Hebreos capítulo? Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces, mire, esa es una demanda que el Señor nos da a nosotros. Es una demanda que tenemos que cumplir, porque si no dice que no veremos al Señor. ¿Y cuántos queremos ver al Señor? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Paz. Tenemos que buscar la paz. ¿Y con quién tenemos que buscar la paz? A ver, ¿y con quién está ahorita en enemistad usted? Enemistado. Piénselo. Yo le puedo decir a veces estamos enemistados hasta con nosotros mismos. ¿Sí o no? Porque a veces nos sentimos culpables de algo. Y eso no nos permite llegar a una paz. No nos permite vivir en paz porque continuamente nos vivimos acusando. Continuamente vivimos culpándonos de cosas de nuestro pasado. Y eso no nos hace vivir en una paz. A veces con quien nos cuesta alcanzar la paz es con nosotros mismos. Es con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros, si yo le pregunto ahorita, ¿quién de los que estamos aquí se siente preocupado por todo esto que está pasando? No voy a contestar. ¿Quién no se siente preocupado? Humanamente, como seres humanos. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar conscientes de que todo esto le está afectando a todo el mundo, sin color, ni excepción de color, raza, religión, sin excepción de nada. A todo mundo le ha afectado. Pero ¿cómo hemos hecho el cambio? ¿Cómo lo hemos recibido? ¿Cómo lo estamos procesando? ¿Le creemos a Dios o le creemos a las circunstancias? Porque si las circunstancias nos han hecho que se nos mueva el tapete, es porque no hay paz interior en nuestro corazón. Podemos recibir, como a cualquiera le da produce un cambio, pero ese cambio lo tenemos que revocar nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros está la paz del Señor. ¿Qué dice el Salmo 91?
caerán a tu diestra 1000, más a ti no llegarán. Imagínense que por cada, eso decía mi pastor un día de esto, por cada hijo de Dios caen 11,000. No sé si me entienden. Entonces, pero ¿qué será si también de los hijos de Dios cae al lado de los 10,000 o al lado de los 1,000? Porque ¿cómo estamos viviendo nosotros? Creemos, lastimosamente usted ha llegado a hogares donde tienen la Biblia abierta y está el Salmo 91 como un amuleto, o el Salmo 23, y eso lo tienen ahí como algo para que no entren los malos espíritus, como la gente que pone sus trencitas de ajo en la puerta para que no entren los malos. Mire, ahí va saliendo la administración. Fuerte, pero ahí vamos. Y eso es ¿por qué? Porque la gente en eso tiene su confianza. Pero ahora, ¿en quién tenemos confianza? ¿Qué es lo que nos cubre ahora a nosotros? ¿Cuál es nuestra aseguranza? La sangre de Cristo está en nosotros. Y Él ha prometido que nos va a guardar. Él ha prometido que va a estar con nosotros. Y Él derramó su sangre por los de allá afuera o por nosotros que estamos adentro. Entonces, ¿cuál es la confianza que debe haber en nosotros? Tiene que haber paz en nuestro corazón. Que pase lo que pase, el Señor va a estar con nosotros. Amén. Y Él ha prometido, como le digo, estar con nosotros hasta el último día en esta tierra. Y por toda la eternidad cuando lleguemos con Él. Entonces, ¿hay garantía o no hay garantía? Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? Paz, para que lo que leímos en Hebreos capítulo 10 y versículo 36, lo vamos a leer ahorita. Porque tenéis necesidad. ¿Quién lo lee? Versículo 36, 10, 36. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿qué necesitamos para que esa promesa llegue a nosotros? Dice, porque tenéis necesidad de paciencia, para cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces quiere decir que para hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo primordial? ¿Qué es lo que necesitamos? Hello. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios? Paciencia. Entonces, en todo el proceso de la novia tiene que tener paz en su corazón. La paciencia, la paz y la perseverancia y la paciencia son sinónimos de paz. Son sinónimos que solamente tienen un estado diferente, pero que el motor de la paciencia es la paz. El motor de la perseverancia es la paz. Porque la perseverancia es esperar confiado en el Señor. La perseverancia es persistir a un deseo. ¿Y cuál es nuestro deseo? ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad nuestra? Entonces, dice que cuando nosotros adquiramos la paciencia, recibiremos como resultado que haremos la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que la novia iglesia, la esposa de Cordero, tiene que meterse en su corazón, que en medio de toda circunstancia necesitamos paciencia. Venga lo que venga, si tenemos paciencia, lo que necesitamos o lo que necesitemos en determinado momento, el Señor lo va a proveer. El Señor lo va a dar. El Señor nos va a sustentar. Vimos el otro día a Elías, lo sustentó el Señor. Al pueblo de Israel, ¿cuántos años lo alimentó el Señor? Le dio vestido, calzado y comida. 40 años, prueba total.
¿Y cómo salió el pueblo de Israel? ¿Cuántos salieron aprobados? 2. ¿Cuántos salieron aprobados del arca en los 40, en las 3 veces 40 de aprobación? 2. ¿Cuántos galardones hay, los más importantes en esta dispensación? 2. Entonces, toda la Biblia nos enseña algo. La perseverancia. ¿Cuánto tiempo Noé perseveró adentro del arca? Y ahí se manifestó si salía aprobado o no salía aprobado. ¿Cuánto tiempo duró Israel en el desierto? 40 años. ¿Y tuvo cuidado el Señor de darles de comer en el proceso? ¿Tuvo cuidado de dar el mol? Mire la hermana, llevaban, y aparte de eso, llevaban la bendición de Dios, que lo que pedían se les daba. ¿Cuántos quisieran en este tiempo que el Señor les hiciera caer el maná del cielo? ¿Cuántos no quisiéramos ver ese milagro? Ellos lo vieron por 40 años y renegaron. Pidieron carne, les dio hasta que se hartaron. Porque Dios, cuando da a manos llenas. Y nosotros somos los que no sabemos valorar lo que Dios nos da. Porque al pueblo de Israel le pidió carne y les dio hasta que se saciaron. Tanto así que hasta por las narices les salía la carne que se habían comido. No podemos decir comido, se hartaron. ¿Qué es lo que Dios no hace? Aún probándolo. ¿Quién no estaba allí? ¿Quién estaba probando al pueblo de Israel? Era el Señor mismo. ¿Y cómo lo sacó para probarlo? Lo sacó en aflicción. Pero a nosotros aquí nos están aprobando o desaprobando. La aflicción de nosotros no es en el desierto, es en nuestra propia carne. Porque ¿qué es lo que más le cuesta sujetarse a Dios? Nuestra carne. Porque nuestra carne no se sacia y entre más se harta, más quiere. Hablando de la carne, no de lo que comemos. Entonces, ahora es cuando el Señor a nosotros, y con libertad, ¿y qué es lo que usted no le pide al Señor que no se lo dé? A veces hasta el mínimo deseo que usted quiere tomarse un chocolatito y de repente llega de visita a un lugar y lo primero que le ofrecen es un chocolatito. Habla, Señor, para que cuando termine me ofrezcan un chocolate. ¿Qué es lo que el Señor no nos consiente a nosotros? Y estamos en prueba. Mire qué misericordia. A usted y a mí no nos han metido al desierto literal para probarnos. Y aún así no hemos entendido muchas veces el proceso de Dios. En ese proceso, en el del pueblo de Israel y en el tiempo de Noé, dos salieron de cada dispensación aprobada. En el tiempo del pueblo de Israel salió aprobado Caleb y Josué. Josué judío por los 4 lados. Caleb gentil mezclado con judío. Ahí entro yo. Porque fueron los 2 que entraron a la tierra prometida. En el Noé, los 2 que salieron aprobados fueron Sem y Jefté. No, y sigo yo con Jafet o Gafet. Ellos 2, ¿qué salieron? ¿Cuál es la aprobación? ¿Cuál es el significado de estos nombres? Gloria y belleza. Ahí usted saca sus conclusiones. ¿Qué es usted? ¿Sem? ¿O cuál es el otro de Sem? No se me puede. Jafet. ¿Qué es belleza? La iglesia, la cosecha, es una belleza. Usted ve cuando ya todo está listo. Pero las primicias,
es lo primero que corta, que es el mejor fruto que es cortado antes de que se dé la gran cosecha. Entonces todo Dios lo ha dejado y lo ha dejado marcado. Por eso esta cuarentena, esta cuarentena no es casualidad, que el mismo, no fue el pueblo de Dios el que le ha puesto este nombre a este proceso que estamos viviendo. ¿Quién le puso este nombre a este proceso? Los gobiernos le pusieron cuarentena. No ha sido Dios, no ha sido el pueblo cristiano, ha sido el mismo hombre, la misma humanidad que le ha puesto cuarentena, porque esta es prueba total para definir lo bueno o lo malo, para aprobación o para reprobación. Entonces, ¿cómo vamos a salir aprobados? ¿Cómo va a salir la novia aprobada? ¿Cómo salió Israel cuando salió de Egipto? ¿Cómo salió? Salieron ricos, salieron con llenos de oro. ¿Y qué significa el oro en la escritura? Santidad. ¿Cómo tiene que salir la iglesia ahorita de este proceso? En santidad. Que este tiempo que Dios ha permitido para que los hogares se restablezcan, tiene que haber una santidad de parte de Dios, tiene que haber una paz, tiene que haber paciencia, tiene que haber perseverancia. No podemos reunirnos en la iglesia, pero ustedes y yo tenemos una iglesia y ese se llama hogar. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue el fundamento de Dios para el mundo, para lo que es el globo? En un hogar, con una pareja, con hijos. ¿Cómo? ¿Se acuerda que yo les compartí algo que el apóstol Ríos dijo hace mucho tiempo? La iglesia primitiva comenzó en hogares. ¿Y cómo iba a terminar? En hogares. ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Ahorita nadie se puede congregar. ¿Por qué? Porque es el tiempo de que el espíritu de Elías vuelva a los hogares. ¿Y usted sabe cuál es el espíritu de Elías? El que los hijos se vuelvan a los padres y los padres se vuelvan a los hijos. Y eso es lo que el Señor quiere provocar, y no lo ha puesto Él lo permitió para que nosotros llegáramos y entendiéramos la palabra de Dios. Entonces por eso es que la novia está preocupada que las señales del fin, sí, las señales del fin, pero ¿quién es la señal del fin? La pregunta para todos, ¿quién es la señal del fin? La novia. Porque ¿quién es el que llama a Cristo al final? El espíritu y la novia. Le dicen, pero ¿por qué le dice la novia? Le dice el espíritu y la novia. Porque el espíritu dice, ¿qué dice Juan capítulo 16 y versículo 13? Cuando venga el espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad y les declarará todo lo que habrá de venir. Cuando el Espíritu Santo tenga el dominio completo de nuestra vida, entonces le va a decir, nos va a decir o me va a decir, ahora sí, llámalo, porque es tiempo de irnos. Cuando yo escuche al Espíritu Santo en todas las instrucciones, Él mismo me va a decir, ahora sí, hablémosle. Entonces la señal del final del tiempo es la novia preparada. Es la novia que escucha al Espíritu Santo en todo tiempo. Es la novia que se deja guiar, la novia que se deja instruir, que reconoce la voz del Espíritu por medio de la palabra y aún por el medio audible. Porque ¿a cuántos de nosotros no nos habla el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos habla de muchas maneras, aún a nuestro ser interior, aún audiblemente. Yo puedo dar fe y testimonio de que habla audiblemente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que si entendemos? Que la señal de la venida de Dios, o de la venida de nuestro Señor Jesús, es cuando nosotros estemos listos. Las señales están cumplidas. Los que no estamos listos somos nosotros.
Los que no estamos preparados somos nosotros, pero el Señor dice que tomemos, necesitamos paciencia. Para esto que estamos viviendo, mostrar la paciencia en nuestra esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿A quién esperamos? ¿Para quién nos estamos preparando? Entonces, cuando eso esté bien penetrado en nuestro ser, porque dice que la esposa tiene que estar enferma de amor por el amado de las naciones. Ahora muchas naciones están diciendo: Señor, auxíliame. Ahora sí se va a volver el amado. Pero ¿por qué tuvo que volver, tuvo que pasar todo esto? Lo vimos hace poco aquí también, en la mujer que le llega a tocar el Señor y le dice: Señor, me he quitado las sandalias, cantar de los cantares, me he quitado mis vestidos y no puedo vestir. Entonces después tuvo que, dice, salir a la calle y ahí me la azotaron. Pero nosotros que somos la novia, solo estamos esperando personalmente que el Señor diga: ábreme la puerta. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:20? 19 y 20. ¿Alguien que lo lea? 19:20. Sí. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén, pero está 3:20. 3:20. 19:20. No, 3:20. Oh, yo le puse 3:20. Sí, dijo 19. 19:20 dijo. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Imagínense, este es el último llamado para nosotros. He aquí yo estoy a las puertas. Y esta es una, como le digo, la palabra no está escrita cronológicamente. La palabra es revelación. Y lo máximo este libro que es de revelación. Si usted ve, esto es parte del final. ¿Para quién? Para la novia. Es un versículo muy usado para evangelismo, pero realmente cuando él está diciendo que él está, volvemos a cantar de los cantares, que llega a hablarle ¿a quién? ¿A un amigo? ¿A la vecina? ¿A quién le habla? A la novia. ¿Y cómo le dice? Hermosa mía, paloma mía, hermana mía, hermosa mía. Mire cómo Dios nos ha venido hablando con palabras hermosas para que nosotros busquemos la paz, para que nosotros busquemos la santidad. Y no lo hemos hecho. Pero hay una última vez que el Señor llega y nos dice: hermosa mía, paloma mía, hermana mía, ábreme la puerta. Dígame ahorita, personalmente cada uno, ¿qué haríamos si hoy este día el Señor hiciera esto? Le dijéramos: pasa adelante, o tendríamos la excusa de la hembra esta en Cantar de los Cantares. Señor, me he quitado los zapatos y me acabo de pintar las uñas, no puedo salir. Señor, no tengo, necesito ir a comprar otro vestido al mall para recibirte, no puedo. Si el mall está cerrado. No, porque así le dijera, pero ¿qué pasó con los que el Señor invitó a las bodas? A la cena del gran rey. ¿Qué hicieron la gente? ¿Qué hizo a los primeros invitados? ¿Qué hicieron? Se excusaron. ¿Qué hizo la mujer de Cantares de los Cantares? Se excusó. Pero la iglesia, ¿cómo tiene que estar cuando haga esto? Diciéndole: ven, Señor, abro la puerta, entra. Y dice que no va a entrar a una casa, entraré a Él.
Si usted leyó el versículo, dice, y entraré a él y cenaré con él. Y no dice, y cenaré con ellos, o entraré a ellos. Individual. Por eso la cena es una figura de que Él nos va a sustentar. Si Él dice que va a entrar a nosotros y va a cenar conmigo. Entonces, ¿qué es lo que la novia? ¿Quién es la señal, como le digo, es la señal escatológica verdadera? ¿Serán los tiempos, serán los ambientes o será la novia? La novia es la que tiene que estar, y la novia es la única que se va a dar cuenta cuando su amado aparezca. ¿Sí? La novia es la única que va a entender que su amado está por abrirle la puerta, que se baje de la limusina. ¿Cuántos estamos listos para eso? Por fe tiene que decir amén. Porque hemos entendido que necesitamos paz, paciencia y perseverancia. Y eso tenemos que practicar hoy. Eso tenemos que vivirlo ahora en este momento de aflicción. Creerle que al Señor, que en medio de todo esto, esperamos nuestra redención. Por eso estamos felices, porque sabemos que nuestro Señor viene pronto. Amén. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Pregunte, que tienen tiempo todavía. Allá está el reloj ahorita. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda o algo que usted sienta que no le ha quedado claro en todo esto que hemos estado estudiando de la escatología, de los tiempos finales? Le digo, hemos visto separación de tiempos, separación de procesos, pero hoy es necesario que empecemos a ver el proceso en nosotros, que somos la esposa de Cristo. Ya vimos los tiempos, ya vimos la separación de los eventos que van a acontecer, pero ahora necesitamos enfocarnos. ¿Qué tan lista está la novia? ¿Hay paz en su corazón? ¿Tiene paciencia ahorita? Esa es sinceridad de corazón. Todavía no tenemos mucho. Pero usted ahora sabe quién le puede dar esa paciencia. Ahora sabemos, no solo usted, sabemos todos que necesitamos de la paciencia que solamente puede darnos nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de esa paz para poder consagrarnos. Necesitamos la paz para que Él nos santifique. Él nos va a santificar, pero hay un requisito. Primero tenemos que consagrarnos. Primero tiene que haber una consagración para que el Dios de paz nos santifique espíritu, alma y cuerpo. Entonces, eso es lo más importante. Cuando llegamos a una sinceridad de corazón, y yo sé que no solo ella, todos necesitamos. Porque ¿a cuántos nos falta paciencia? A todos. Si hay algo que carece la iglesia es de paz. Porque siempre hemos querido solucionar y solventar las cosas bajo nuestros pensamientos, bajo nuestras fuerzas, bajo nuestras intenciones, y no hemos dejado que el Señor obre. Y por eso es que tendemos a tener desesperación, que es lo contrario de la paciencia. Tendemos a tener ansiedad, y eso es contrario de la perseverancia. Tenemos muchas cosas que nos ponen de mal humor, de mal temperamento. ¿Por qué? Porque hay una ausencia muy grande de la paz. ¿Por qué tenemos en amistades? Y no solamente en amistades existen entre personas enemigos, a veces hay amistades dentro del hogar. Y eso es lo que no permite que haya una paz en nuestro corazón. Si no hay paz en nuestro corazón a causa de una enemistad, eso tenemos que identificarlo y eso tenemos que entregárselo al Señor. ¿Cuál es el llamado para nosotros como iglesia el día de hoy? Si queremos irnos, con el Señor, si queremos que Él se nos manifieste, si queremos que Él venga y nos diga, ¿ya estás lista? Tenemos que buscar la paz.
con todos. Ah, sí, hermano, voy a buscar la paz con todos aquellos, menos con fulano de tal, porque ese que Dios lo perdone, porque yo no puedo. Pues hasta ese más difícil tenemos que perdonar. Porque no nos vamos a ir de aquí con rencor hacia nadie. Nadie se va a ir aquí que con alguien que tenga enemistad con otro. Nadie se va a ir aquí enemistado con nadie de este mundo. Todos tenemos que tener una paz con todos. Porque ¿qué dice la Escritura? Buscar la paz con algunos. Así dice con todos. Y la santidad, que es el requisito para ser la esposa. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, lo más indispensable, mire, Dios no puso tantas cosas para decirnos, estos son todas las reglas. ¿Cuántas reglas le dio al pueblo de Israel? ¿Cuántas? Esos son 10 mandamientos, pero le dio como ley 664 leyes. ¿Y a nosotros cuánto nos dio? Un mandamiento y 2 requisitos. ¿Un mandamiento cuál es? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y a tu prójimo. Ese es el primer gran mandamiento. Y los 2 requisitos. Lo acabamos de estar viendo. La paz y la santidad. Son 3 requisitos que el Señor nos ha dejado a nosotros como iglesia. A nosotros como esposa de Cristo. Primero, sobre todas las cosas, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y los 2 requisitos que implican espíritu, alma y cuerpo es buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, esa es la instrucción que estamos recibiendo de parte del Señor para nosotros, que aspiramos, deseamos y estamos seguros que vamos a ser la esposa de Cristo. ¿O hay alguno aquí que se va a quedar para la cosecha? Que levante la mano para bendecirlo desde ya y orar que no le falte nada en los 3 años de en medio de la tribulación. Entonces nosotros estamos seguros que nosotros hemos estado y vamos a seguir en la paz del Señor, preparándonos para recibir la paciencia, para poder hacer la voluntad de Dios y recibir nuestra esperanza. ¿Y cuál es la esperanza de su corazón? Verlo a Él. Entonces terminamos con el versículo de Hebreos capítulo 10. ¿Lo tiene? 10:37, alguien que lo lee. ¿Qué dice? Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Entonces, mire cómo el apóstol Pablo escribió y ordenó todo bajo revelación, porque el Espíritu nunca se equivoca. Para que nuestra esperanza se cumpla de ver al Señor, tiene que haber paz, paciencia, santidad, consagración. Y dice que el que prometió volver, volverá. ¿Y cuándo dice? ¿Tardará mucho? Dice, y no tardará. Hablando, muchos confundimos cuando leemos la Biblia solo como está escrito. Dice, no tardará, pero cuando la iglesia haya entendido, cuando la novia haya entendido que necesita paz, que necesita paciencia para hacer la voluntad de Dios y entonces recibir la esperanza que hay en nuestro corazón. No sé si me doy a entender. Que la escritura no es como la leemos, muchas veces solo la leemos como leer un libro y así enseñamos. La revelación que el Espíritu Santo nos ha dado es para que entendamos cada versículo en su lugar. Y aquí primero nos da demandas, que no nos olvidemos de lo que vivimos anteriormente.
cuántas cosas no hemos pasado en este caminar. Pero ahora que sentimos la apretura, se nos olvidó que hemos pasado cosas peores antes. Gente que vivió, por ponerle como un ejemplo, yo que viví arriesgando mi vida por mucho tiempo, que viví una vida desordenada. Yo viví cosas peligrosas en mi caminar. Y ahora que estoy en este punto de que casi veo al Señor, ¿cómo está usted? Porque ahora me voy a afligir si antes que no tenía temor de Dios y no tenía esperanza. ¿Por qué habría de asustarme hoy? ¿Por qué estamos en este país? Algunos vinieron legalmente, otros venimos arriesgando nuestra vida y sabíamos que en el camino podíamos quedar y allí se acababa todo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? En ese momento no nos importaba porque teníamos un sueño, que era llegar a este país. No le vimos el peligro, no medimos el peligro. Nosotros queríamos estar aquí donde se recogen los billetes con escoba. Y todavía, o sea, no nos importó el camino, lo que podían pasar, lo que nos pudo haber pasado. Mucha gente murió en ese camino, murió en el desierto, murió en el río, murió por X cosa, murió allá aquí adentro tratando de fugarse de migración. Lo arriesgaron todo. Algunos como nosotros tuvimos este regalo de parte de Dios que pudimos llegar. Y allí no nos importaba nada. Y ahora estamos preguntándole, Señor, ¿no es ridículo eso? Si meditamos, ¿no es ridículo eso? Si por un sueño americano lo arriesgamos todo. Y ahora por la eternidad no queremos que nos aflijan el alma. ¿No será que somos cobardes? Y no dije son, dije somos. ¿No será que somos cobardes? Sí somos. Gracias, hermano, por su sinceridad y por contestar por todos nosotros. Somos. ¿Por qué? Porque ahora que estamos tan cerca de recibir esa esperanza, nos estamos acobardando. Pero el Señor nos dice, el que prometió volver te dice hoy que el que ha de venir, vendrá. Pero le añade, y no tardará. ¿Por qué? Porque ahora hemos entendido que necesitamos la paciencia, que necesitamos la paz, que necesitamos la comunión los unos con los otros, que necesitamos vivir la palabra del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Y no le estaba hablando a los discípulos, nos estaba hablando a nosotros. En el mundo tendréis beneficios. Entonces ahora, ¿por qué no lo aplicamos? ¿Sí? Eso tenemos que vivirlo y meterlo en nuestra mente y en nuestro corazón. En el mundo tendremos aflicciones, pero ¿qué dice? Vuelve a repetir, no os preocupéis. Pero enfaticemos, no os preocupéis, no temáis. ¿Cuántas veces dice eso en la Escritura? 365 veces. ¿Casualidad? ¿Qué casualidad que una vez por día? Una vez por día. Dice, no temáis. Yo ya vencí al mundo. Solo cree y espera que vengo por ti. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Amén. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Hoy fue más que todo un estudio, pero un poquito más directo. A usted le pregunto, ¿lo necesitamos o no lo necesitamos? Necesitamos entrar en conciencia. Si antes lo arriesgamos todo por el amor a un sueño, ¿cuánto más nos vamos a arriesgar ahora por amor a nuestro amado? Así que, si no hay preguntas, vamos a orar y pedirle al Señor que nos siga iluminando, que nunca falte la palabra, que nunca falte en nosotros el sustento de nuestro Dios. Amén y amén.